A continuación, quisiéramos invitarnos a escuchar a una mujer, profesora normalista, sindicalista, miembro en 1973 de las Juventudes Comunistas, prisionera política, exiliada y trabajadora social. Participó activamente desde el exilio con la resistencia en Magallanes contra la dictadura y pudo estar presente en el Encuentro de Exiliados Magallánicos de 1986. Actualmente es integrante de la agrupación de expresas políticas de Magallanes 1973 y 1974. Dejamos con ustedes para que nos entregue su valioso testimonio a la señora Mirna Donoso, a quien invitamos a pasar adelante. Un saludo a todas las autoridades magallánicas, a las autoridades de la Universidad de Magallanes y a todos ustedes, queridos amigos y compañeros. Quiero empezar con una frase de un escritor magallánico, Pavel Oyarzún, quien dijo: con la poesía podía ir y venir en el tiempo. Yo con mis palabras espero también que ustedes puedan ir y venir en el tiempo. Mi querida amiga Magda, presidente de la agrupación de mujeres exprisioneras políticas de Magallanes, me pidió que preparara algunas palabras sobre mi experiencia de exprisionera política, de exiliada y como participante al encuentro Pro Retorno que en el año 86 el Comité Pro Retorno de Magallanes hiciera en Río Gallegos, Argentina. Para que ustedes sepan que les habla, algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Mirna Donoso García. Fui detenida por la dictadura militar en noviembre de 1973, acusada de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Estuve 3 años y 3 meses en prisión. Primero estuve detenida con varias compañeras en el regimiento de Ojo Bueno y luego, durante más de 2 años y medio, estuve detenida en la cárcel pública que se encontraba en esa época en calle Waldo Segel. Mis 2 últimos años en la cárcel, siendo yo la única mujer prisionera política que quedaba, los viví entre mujeres detenidas por delito común. A pesar que yo cumplí la totalidad de mi condena en prisión, se me expulsó de Chile. El que era ministro de Justicia Regional de esa época me dio 2 opciones: o seguía detenida en la cárcel por tiempo indefinido o aceptaba la expulsión del país. El 17 de enero de 1977, viajé a Suiza, país que me otorgó el asilo político. Yo aquí en Chile era profesora. En Suiza trabajé durante alrededor de 6 años haciendo aseo en las casas y posteriormente haciendo aseo en una clínica. Paralelamente a ese trabajo, estudié francés y más tarde, siempre paralelamente a mis trabajos, hice estudios en servicio social. Al titularme, encontré trabajo como asistente social en la Universidad de Ginebra, donde trabajé durante 30 años. Actualmente soy jubilada. Yo ya trabajaba en la universidad cuando tuvo lugar el encuentro Pro Retorno en Río Gallegos. El encuentro Pro Retorno, pienso, no fue una actividad fácil de realizar. De una parte, ese enorme trabajo de organización se hizo bajo dictadura. Y de otra parte, toda la planificación debía considerar que tendría lugar en otra ciudad que Punta Arenas y en otro país que Chile. Imaginemos lo que significó juntar los medios económicos, el material técnico, obtener el concurso de artistas, conseguir locales y movilizar centenares de personas hacia Río Gallegos y alojarlas. Queda en mi recuerdo la organización excelente de este encuentro. Para mí, él fue inolvidable.
El Comité Pro Retorno, considero, fue audaz, ingenioso y con una capacidad de organización magnífica, perfeccionada en la experiencia de la lucha bajo la dictadura. Recuerdo, por ejemplo, a Daniel Ruiz, que en paz descanse, conocido locutor de nuestra región, y a alguien muy joven que lo secundaba, Pedro Huichapani, que en compañía de otros jóvenes se ocuparon del aspecto técnico. Yo los veo aún arreglando cables, parlantes, micrófonos, en el escenario de la sala donde se realizaban los actos. Recuerdo los muchos jóvenes que allí participaron, conjuntos musicales, solistas, grupos de teatro, que desde Punta Arenas, Natales y Porvenir llegaron para entregarnos a los exiliados una parte de nuestro Magallanes y de nuestro Chile. Recuerdo los regalos confeccionados. Yo tengo aún el tapiz que con tanto afecto me entregó una organización de mujeres de Natales que recibí en nombre de los exiliados. Recuerdo el encuentro en la frontera con mi familia, con mis queridos padres y hermanos, con mis sobrinos pequeñitos que yo no conocía. El encuentro con mi prima y mejor amiga y con mis amigos, amigas, con vecinos, compañeros y compañeras, con algunas de las cuales habíamos compartido momentos de dolor y sufrimiento. Un especial recuerdo tengo al haber conocido en Río Gallegos al presidente del Comité Pro Retorno, Luis Soto. Y en su persona deseo agradecer a todos los miembros del comité por su trabajo admirable y valiente. En la persona de su hijo Eduardo, que en esa época era adolescente, con una lucidez increíble. Yo quiero en su persona saludar a todos los jóvenes que allí llegaron. Los recuerdos que tengo de esas jornadas junto a mi familia y a decenas de personas rodeándonos con su cariño son muy emotivos y los atesoro en un rincón de mi corazón. El encuentro y el trabajo que durante años hizo el Comité Pro Retorno permitió poner en evidencia que el exilio fue una forma más de represión entre las múltiples y numerosas maneras que la dictadura militar utilizó para tratar de anular y subyugar a los que se oponían a ella. El Comité Pro Retorno defendía simplemente nuestro derecho de vivir y de circular en Chile, de entrar y de salir libremente de nuestro país, es decir, el derecho de todos los chilenos a ser ciudadanos libres. No se sabe con exactitud el número de chilenos que salieron al exilio. En el año 83, la Comisión Chilena de Derechos Humanos entrega la cifra de 200.000 exiliados políticos, basados en cifras obtenidas por diversas organizaciones internacionales. En los informes de derechos humanos, el exilio es un tema casi ausente. El exilio tuvo para algunos chilenos dramáticas consecuencias. Para ilustrar un aspecto de ellas, les hablaré de aquellas familias que tuvieron en su vida de exiliados que hacer frente a grandes problemas con los hijos, sobre todo los niños y preadolescentes, quienes reprochaban a sus padres de haberlo alejado de los amigos, de los abuelitos, primos y tíos. Sus problemas se manifestaban en sus resultados escolares y con los años en intentos de suicidio, consumo de drogas. Para los padres esto era terrible. La depresión y el alcohol se apoderó de algunos de ellos. Me tocó vivir de cerca estos problemas porque junto a una compañera psicóloga nos tocó intervenir para ayudar a las familias que afrontaban este tipo de situación. Muchas veces debíamos acompañar a los padres a diversos organismos, donde además cumplíamos el rol de traductoras. Esto porque muchos exiliados, por más esfuerzo que hacían, tuvieron a lo largo de todo el exilio serios problemas para comunicar en la lengua del país. El exilio no era el exilio dorado como lo presentaba la dictadura. Sin embargo, él
también tiene una parte positiva, y ello porque muchos jóvenes refugiados e hijos de refugiados realizaron altos estudios y hoy ejercen una importante influencia en la realidad científica, cultural, política, social, chilena y de otros países. Yo creo que la mejor descripción del exilio es la que se hace a través de la metáfora de Jano, dios mitológico romano, con dos rostros que le permiten mirar en forma simultánea en dos direcciones opuestas. Efectivamente, el exilio se siente con un rostro mirando hacia el pasado, hacia Chile, hacia lo que se perdió, hacia la separación, hacia la nostalgia, la ruptura, y el otro rostro mirando hacia el futuro, hacia lo desconocido, hacia esos rincones del mundo en los cuales a los exiliados se nos permitió vivir, a veces sobrevivir, pero también actuar. Visto así, el exilio político aparece como la continuación de la lucha. Se cambia de lugar, pero se aprenden nuevas maneras de luchar. Los grupos y diversas instancias que los exiliados creamos en el exilio nos ayudaron a soportar la lejanía de la familia, de nuestras costumbres, a preservar nuestra identidad y nuestro pasado. Así, por ejemplo, los trabajos de preservación de la identidad cultural, sobre todo la de los niños, eran actividades importantes. Se formaron grupos de teatro, de folclore, corales, se realizaban tardes de juegos chilenos, se hacían concursos de poemas, de cuentos. Todos los chilenos exiliados en Europa aprendimos que en ciudades y pueblos muy diferentes a los nuestros, la empanada, el pastel de choclo, el curanto, se podían convertir en armas de lucha por el derecho de todos los chilenos a vivir en democracia. La actividad solidaria con Chile nos permitió conocer más a las personas del país en el cual vivíamos. Vimos cómo se interesaban por la música chilena. Los grupos musicales Quilapayún, Inti Illimani y Yapu llenaban estadios y teatros. Estudiantes, sindicalistas, representantes de iglesias de diferentes confesiones, dirigentes políticos, autoridades, todos ellos representantes de un vasto espectro político y social de los países que nos acogieron, se interesaban a la lucha en Chile. Un gran movimiento solidario nos acompañó permanentemente en las manifestaciones y conferencias que se organizaban por Chile. Este movimiento persiste aún. Un ejemplo, hace alrededor de 3 años vino a Ginebra el juez Guzmán. La Asociación de Chilenos de Ginebra organizó un encuentro en el anfiteatro de la Universidad de Ginebra y este estaba lleno con la participación de chilenos, pero también de profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Altos Estudios Internacionales de la misma universidad. En Ginebra se dio además la posibilidad de realizar un trabajo solidario por Chile en instancias internacionales, siendo la más importante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los exiliados hacíamos, diría yo, un trabajo esencial hacia las misiones diplomáticas de los países representados ante Naciones Unidas para obtener año a año el voto de condena internacional hacia la dictadura chilena. Recibíamos a los compañeros que llegaban desde Chile a testimoniar. Entre los recuerdos más fuertes que tengo fue, por ejemplo, cuando me tocó acompañar a Carmen Gloria Quintana, la joven que fue horriblemente quemada por los militares y que presentó un testimonio valiente contra el horror que ella vivió y que vivían los chilenos. El trabajo del exilio era dar a conocer al mundo la lucha sin tregua que los demócratas chilenos llevaban en Chile. Ello contribuyó a que el movimiento de solidaridad internacional contra la dictadura en Chile fuera el más importante que conociera en Europa durante las décadas de los años 70 y 80.
Las diversas agrupaciones solidarias que los chilenos formamos en el exilio nos permitieron darnos cuenta que cualquier lugar del mundo es bueno para luchar. Queridos amigos, si volvemos a la lucha en Magallanes contra la dictadura, que yo sepa, ninguna otra región del país organizó encuentros pro retornos con sus exiliados. Así como el Punta Arenazo habla de la valentía de los magallánicos, el encuentro pro retorno en Río Gallegos habla de la gran capacidad de organización y movilización de los magallánicos. Sin lugar a dudas, pueden sentirse muy orgullosos. Quiero contarles una experiencia muy linda que yo viví este año. Magda, nuestra amiga presidente de la Asociación de Exprisioneras Políticas, me dijo un día que alguien que había sido alumno mío en la escuela de Onaicín deseaba contactarme. Fue como una cadena de teléfonos que se armó con varias personas antes que él pudiera conseguir el teléfono de Magda. Esta no era su primera tentativa. Cuando lo vi, él me dijo que hacía años atrás había intentado de encontrarme a través de otras personas, pero sin resultado. Cuando fue el golpe de Estado, llegaron a detenerme a la escuela de Onaicín, personal de la FASH. Mi detención tuvo lugar delante de los niños. Ella no fue violenta. Los que me detuvieron dijeron a los niños que solo debían hacerme unas preguntas, pero para algunos de los niños, por lo que supe después, fue un instante muy traumático, sobre todo que ellos sabían a través de la radio que teníamos en la escuela y que los niños escuchaban siempre después de terminar las clases, que en Porvenir los militares habían ya asesinado a un profesor, Carlos Baigorri, que en paz descanse, quien se encontraba detenido en el regimiento de lanceros de Porvenir. Carlos era un compañero y colega que yo conocía personalmente. Yo veo aún las caritas de miedo de los niños que vieron mi detención. Germán, llamaremos así al niño que me encontró 40 años después, tenía 11 años la última vez que lo vi. Él vino a verme desde Porvenir hace poco y conversamos largamente. Me dijo que durante muchos años él trató de ubicarme y que estaba feliz de haberme encontrado. Me contó que durante toda su vida él vivió con el recuerdo de mi detención. Me dijo que tenía ahora una buena vida. Había heredado la estancia de su padre, se casó y tenía 2 hijas con las cuales era muy aprehensivo. No les permitía salir, menos ir a fiestas, por el miedo que él guardó en sí al presenciar mi detención. Germán me escribió al día siguiente de vernos para decirme que estaba muy contento de comprobar que yo estaba bien y que nadie había doblegado mi espíritu. En esa carta me dice que después de verme, su vida va a continuar mucho más feliz que antes y que va a hacer caso de mi consejo. Es decir, me dijo, voy a perder el miedo que me acompañó toda la vida. Ayer, después de verte, renací. Con estas palabras y con el recuerdo de ese niño de 11 años, permítanme entregarles toda mi gratitud, porque sé que el Comité Pro Retorno luchó por nuestro querido país, luchó por su gente, por los que estábamos lejos, luchó para que los exiliados magallánicos y todos los exiliados chilenos podamos hacer uso de la posibilidad de ingresar o de salir libremente del país. Empecé esta intervención con las palabras de un poeta magallánico. Para terminar, voy a leer parte de lo que nuestro poeta nacional, Pablo Neruda, escribiera en 1952 al volver a Chile después de su exilio forzado de 4 años. Neruda, al volver a Chile, dijo: quisiera abrazarlos a todos, envolviéndolos a todos en el vasto amor de la patria. Que nadie espere de mí en esta hora expresiones de rencor u odio. Tenemos que aprender la lección de la vida y sufrir en nosotros mismos los sufrimientos de todos los nuestros, ya que en estos años mucha gente sencilla ha sufrido más que yo.
Muchas gracias.